Nuestro contacto del día de hoy se trata del periodista Carlos Julio Rojas desde Caracas. ¿Por qué tenemos a Carlos Julio? Él fue liberado luego de haber estado desde el 7 de julio detenido en Ramo Verde. Periodista. ¿Por qué te detuvieron, Carlos Julio? Bienvenido acá Bajo la Lupa y a Nueva Esparta. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo todavía me sigo preguntando, como la primera vez que me detuvieron en enero del año 2015, si fue por mi condición de periodista o mi condición de luchador social. Una de las restricciones que me pusieron como medidas cautelares es no hablar del caso, pero públicamente a mí se me está acusando de sustracción militar, traición a la patria y rebelión militar. ¿Tú tienes prohibición en esta liberación que te dieron para no hablar ni ir a los medios? No, yo tengo como tal 4 medidas cautelares. La primera es prohibición de salida del país, la segunda es presentación cada 30 días, la tercera es no declarar en los medios sobre el caso específicamente. Como tú has visto, nosotros hemos, en mi condición de periodista y luchador social, he descubierto lo que es la cárcel de Ramo Verde. Yo soy el primer periodista venezolano en estar imputado por delitos militares y estar preso en una cárcel militar, y lo que no me encontré en Ramo Verde al llegar hace ya un tiempo y que cumplí casi 50 días preso en esta cárcel militar, es que es un centro de tortura, tanto físicas como psicológicas. Ya va, antes que nos diga qué fue lo que viviste en Ramo Verde, explícale a todos los que están en sintonía, ¿por qué a ti te detienen en julio? En julio en la Candelaria, para que de alguna manera nos puedas corregir si esto no es así, Carlos Julio. Fue en la Candelaria, sí, fue ¿correcto? El 6 de julio en la parroquia San Bernardino. A mí me tocó el honor y yo creo que el orgullo de estar liderando las protestas en el municipio de Libertador, las protestas por hambre, donde se funcionó ese dolor y esa rabia del hambre que están sintiendo los venezolanos. A mí me detienen directamente por una exigencia del ministro Néstor Reverol, donde él ordena mi detención, porque nosotros ya en muchas oportunidades llegamos a hacer protestas con un número de gente importante en pleno centro de Caracas. Para la gente de Nueva Esparta, la Candelaria y el norte de Caracas queda a escasas cuadras del Palacio de Miraflores, y nosotros realizamos protestas con el pueblo humilde a escasos metros del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Esto es en el municipio Libertador. Estas protestas tuvieron un alto impacto, el pueblo salió a la calle, y como hemos dicho, la única forma de detener las protestas fue a través de la brutal represión que costó la vida de más de 100 personas, de más de 100 jóvenes, y las innumerables detenciones. Actualmente en las cárceles militares están los llamados presos del hambre, personas que salieron a la calle porque tenían hambre, porque no tienen que llevarle comida a su familia, porque aquí desde el periodista, desde el administrador hasta el buhonero, el mototaxista, nos toca salir a la calle sin desayunar y muchas veces no conseguimos qué comer en su gran mayoría. Ese fue el motor de las protestas y esa fue la razón por la cual el ministro Néstor Reverol ordena mi detención. Ahora, queremos conocer también, a ti te detienen, te llevan a Ramo Verde. ¿Qué te pasó allí? Cuéntanos tu experiencia, lo que viviste dentro de esa cárcel. Sí, te puedo decir que es uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque ser un periodista en una cárcel militar te convierte en una persona proscrita, como si tuvieras lepra, como si tuvieras cáncer. Yo pasé casi la mitad de mi periodo de reclusión en Ramo Verde, en una celda de aislamiento, en un llamado ticrito, sancionado solamente por ejercer mi profesión de periodista, por ejercer mi labor como luchador social, porque cuando yo llego a Ramo Verde y me reúno con el director José Ramón Bostón Silva, el capitán de navío, director de la institución, él me dice: tú dejas en este momento de ser periodista, de ser luchador social, y eres un criminal que está intentando tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Yo le respondo: si yo en la calle era periodista, era luchador social, menos voy a dejar mi condición de lucha estando en la cárcel, porque eso es algo que se lleva en la sangre. Eso trajo como consecuencia que yo pasara 3 periodos de reclusión en celda de aislamiento. El primero fue llegando, que fue de 48 horas, después llegué a pasar 15 días, después que esas 48 horas paso a una celda relativamente pequeña, era un salón, como un salón de clase donde estábamos 116 personas que dormíamos a 3 por colchón, con un baño totalmente colapsado, con apenas 2 posetas
y una ducha. Yo cuando comienzo a hacer las denuncias de lo que se está viviendo ahí, el capitán me pasa una celda de aislamiento donde pasé 15 días, más de 24 horas, 48 horas, corrijo, sin tomar una gota de agua. Eso es un espacio en la celda de aislamiento, el llamado Tigrito, de 2x2 con solamente una ventilación muy pequeña que da a un pasillo. Yo ahí pasé más de 8 días sin evacuar, eso me trajo como consecuencia piedras en los intestinos, perdí el conocimiento en 2 oportunidades y estaba primero en solitario y después llegué a estar con 11 personas delincuentes comunes, que aunque tú no creas, colega, estas personas se convirtieron en mis amigos. ¿Por qué? Porque lo más grave, y eso sí lo quiero decir, más allá de la tortura física, es la tortura psicológica que están llevando a cabo, y eso yo al salir después de estar aislado me entero de que el presidente Maduro estaba hablando de una reeducación a los chamos. Eso se está dando en las cárceles. Chamos que por miedo a perder la visita, por miedo a ser torturados y golpeados, ellos deciden convertirse en colaboradores o en sapos del gobierno. Ahí gritaban, cuando yo estaba en la celda con el resto de los privados de libertad, gritaban: el que hable como el periodista va a ir a celda de aislamiento, o va a ser sancionado, o va a perder la visita. Eso me trajo como consecuencia que los más valientes eran los que estaban o conversaban conmigo, y esos más valientes eran las personas de los sectores populares que conocían de nuestro trabajo. Logré hacer entrevistas, logré describir lo que se vivía en Ramo Verde, que es un centro de tortura, y eso me costó que de los 49 días que estuve retenido, casi la mitad los pasé en una celda de aislamiento, violando totalmente mis derechos humanos y mis necesidades básicas. Ahora, Carlos Julio Rojas, periodista que fue detenido el 7 de julio y fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Entre los detenidos que viste allí, ¿viste a alguien conocido? Sí, te puedo decir de que a Leopoldo López y Antonio Ledesma, que llegaron a estar 5 días, me llegué a enterar de su llegada a la cárcel militar, pero no logramos tener contacto. Sí llegué a tener contacto a través de un muchacho, un delincuente común que estaba conmigo en la celda de aislamiento. Él era del mismo piso del general Baduel, y logramos tener un intercambio de mensajes, y me entero cómo de forma atroz pues su traslado. Llegué a tener contacto con los tenientes que son señalados por el gobierno nacional de preparar un golpe de Estado, el llamado golpe de Estado que mencionó el gobernador Capriles. Llegué a hablar con uno de ellos que se convirtió en mi amigo porque también estaba castigado en la celda de aislamiento. Compartí reclusión con mi amigo Carlos Grafe, quien actualmente ayer cumplió 45 días y se exige su libertad, como fue en mi caso. Compartí con Nixon Leal, quien tiene casi que un magíster en cárcel, estuvo casi 3 años en el SEBIN. Compartí con José Gregorio Briceño, candidato a presidente de la Federación de la Universidad de Carabobo, pero sobre todo lo que quiero decir es que en las cárceles como Ramo Verde y los que compartieron celda conmigo es gente humilde, gente de La Vega, gente de las Adjuntas. Uno de mis mejores amigos era un carpintero de Yaritagua de 32 años, que su único delito fue protestar frente a una escuela el 30 de julio. Personas que te puedo decir que una de las mayores torturas es que apenas comíamos 60 gramos por comida, y cuando llegaba la visita, las personas, y te digo porque hay mucha gente humilde que está recluida en estas cárceles militares, no tenían casi nada que traerle, y el poquito de comida lo llegaban a compartir por la situación que estaban viviendo. La comida que traían, yo puedo relatar la experiencia de un muchacho que dormía conmigo, como te digo, dormíamos 3 por colchoneta, que llegó su novia pidiendo cola desde Maracay, con su niña de 10 meses en brazos, y cuando se encuentra con su novio le dice: no he almorzado, no he comido. Y el poquito de comida, mi amigo Junior, un mototaxista que estaba protestando en Maracay, tuvo que fingir que comía el alimento que le trajo su novia para que ella pudiera comer. El hambre que vive en las calles de Venezuela actualmente también lo pasamos los presos de Ramo Verde. Yo en mi caso salí directamente, después de denunciar el tema del hambre y que nos estaban matando de hambre en Ramo Verde, salí directamente de mi tercer periodo en celda de aislamiento al tribunal, luego de una presión, después de caerle casi que a patadas a la puerta porque los custodios decían que no me iban a trasladar cuando era mi derecho.
Lo que yo viví en la cárcel de Ramo Verde, peor que la tortura física, es la tortura psicológica. Que quieren convertir a esos héroes de la patria, esos chamos que salieron a la calle hace más de 5 meses, los que están convirtiendo a base de presión, a base de tortura, en personas alienadas. Yo el testimonio más fuerte lo vi cuando me estaban trasladando de un niño de 18 años que hace 60 días estaba protestando en Altamira, estaba protestando en las calles de Caracas, que me decía: Carlos Julio, ¿por qué tú subviertes la autoridad? ¿Por qué tú no acatas órdenes? Yo sí le hago caso a los custodios, yo sí le hago caso a la autoridad. Y yo le decía: muchacho, ya vamos saliendo, no tienes que fingir. No, yo te voy a desmentir en Twitter que sí, yo acato las órdenes. Están transformando la forma de pensar de los jóvenes venezolanos a través de torturas físicas en centros de reclusión y cárceles militares como Ramo Verde y muchas otras. Viste a Baduel allí, es lo que nos acabas de decir. ¿Pudiste conversar con él? Y si lo hiciste, ¿qué te dijo? Sí, yo pude conversar a través de intercambio de mensajes. Yo cuando estaba en la celda de aislamiento, yo llegué a escuchar a Baduel cuando las diferentes requisas que nos llegaron a hacer, cómo él gritaba, cómo con fuerza enfrentaba a los custodios, haciéndose respetar en su condición de general y militar de verdad democrático. Cuando uno de los muchachos que está en celda de aislamiento conmigo, un delincuente común, que era del mismo piso de Baduel, yo le mandé unos mensajes al general, el general me los logró responder, no te voy a decir cómo, y me logré enterar cómo fue incluso el traslado. Cuando todo lo que pasó en el fuerte Paramacay, eso generó una gran tensión en la cárcel de Ramo Verde. Te puedes ir a Ramo Verde hoy y puedes ver 2 grandes tanquetas paradas en las entradas. En las horas posteriores a lo del fuerte Paramacay, nosotros nos enteramos por un comentario de los custodios. Llegan la integrante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, llegan de forma agresiva, lo que me cuentan los testigos que estaban en el piso del general Baduel. Él le sacaba a las 3 de la mañana de su celda, es golpeado, porque en la mañana me cuenta uno de los que dormía en el mismo piso que él, que se encontró una camisa totalmente rota y con sangre, un bolsito donde él tenía sus pertenencias, un poquito de dinero, se lo robaron. Desde ese momento no se sabe nada del general Baduel, no se sabe nada de casos como José Rodríguez Araña, primer teniente que estuvo conmigo en la celda de aislamiento, de ese grupo de tenientes que están siendo acusados injustamente, que están presos en Ramo Verde. Él también creo saber que fue trasladado al DIGESIN. Lo que se vive en Ramo Verde es un clima de tensión, es un clima de terror, un clima de hambre y sobre todo, lo vuelvo a decir, quieren transformar a esos chamos que están luchando por la libertad, los quieren transformar en sujetos alienados y que defienden directamente al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿tu estatus legal en este momento cuál es? Tú sales en libertad el 24 de agosto y ya había un anuncio por parte del presidente de la República y los representantes del gobierno que en los casos que venían manejándose a través de la justicia militar pasaban a justicia ordinaria. A ver. Sí, mi abogado Rigoberto Quintero le hizo esa pregunta al coronel Mejía, que era el juez de mi caso, y él dijo que está en un proceso de mesa técnica. Mi estatus actualmente es bastante extraño, porque a mí la fiscalía no me acusa, pero si no me acusan yo debería estar en libertad plena, pero no estoy en libertad plena. A mí se me ponen 4 medidas cautelares: provisión de salida del país, presentación cada 30 días, provisión de declarar medios nacionales e internacionales sobre el caso, y la última es algo bastante extraño. Yo lo decía en la rueda de prensa que di en el Colegio de Periodistas. Yo iba a hacer mi rueda de prensa con mis vecinos en la Candelaria, pero tuve que hacerlo dentro de una oficina protegida en el Colegio de Periodistas, porque ahí dicen que yo no puedo realizar reuniones, asistir a reuniones político-conspirativas. Yo no sé si verme con el cerdo del papagayo o conversar con mis colegas en una reunión político-conspirativa. Yo me sigo haciendo esa pregunta se la hago al ministro Néstor Reverol, se la hago al ministro de la Defensa y al propio fiscal general, ahora que me entero que tenemos nuevo fiscal general, Tarek William Saab.
Ahora, fíjate, por aquí te están llegando algunas interacciones, ya yo te las voy a plantear, pero quisiéramos también conocer, ¿tú qué haces, tú como periodista, que estuviste en esas protestas, y esas protestas duraron más de 100 días, dejaron un saldo de 140 muertos por esta causa, una cantidad de detenidos, y sobre todo que tienes una crónica de cómo están estas personas que están detenidas también por esta causa de las manifestaciones y todo lo que pasa? ¿Qué nos dices tú en este momento donde prácticamente el discurso ha cambiado totalmente, donde prácticamente en muy pocas voces se escucha estos 140 muertos? Tú que eres una persona apasionada y entregada a la lucha social, yo quisiera tu punto de vista analítico. Sí, yo te puedo decir que en Venezuela las protestas bajaron, es verdad, pero existe el caldo de cultivo, que es lo más importante. Ese caldo de cultivo es el hambre. Yo salí de la cárcel y pude ver las enormes colas para comprar un poquito de pan. Pude vivir y acompañar a mi madre a hacer cola el día después de haber sido liberado, y hay rabia, hay dolor. Lo que falta es que aparezca esa chispa que genere de nuevo ese proceso de protesta. Y te lo digo de verdad con mucha responsabilidad. La situación que estamos viviendo es grave, quizás yo me estoy arriesgando con este tipo de declaraciones, pero aquí estamos en puertas de un posible estallido social. ¿Tú sientes que eso realmente, porque la situación está como muy calmada en este momento, o es una tensa calma, o qué es lo que es? No, yo creo que estamos en una tensa calma, pero las protestas por los problemas de la gente continúan. Tú puedes ir a cualquier sector popular, las protestas, esta rebelión popular que inició hace meses, no fue una rebelión popular de la clase media o de la clase alta, además la clase media te quedó totalmente destruida. Esta rebelión fue de los sectores populares, esta rebelión fue de un pueblo en la calle, de zonas populares como las Adjuntas, como la Candelaria, que es a escasas cuadras del Palacio de Miraflores, Altagracia. Es decir, hay hambre, y esa hambre que se fusionó con la lucha democrática es el motor para un cambio social en este país. ¿Y cómo va la situación? Que las protestas se dieron para que una de las cosas era, estaban exigiendo elecciones, pero se hablaba de elecciones generales y cambio de un presidente de la República, y también para que no fuese la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, la situación, puedo decir, de que existe una decepción, existe desesperanza por parte del pueblo, pero está en la responsabilidad de los dirigentes. Y eso va desde el dirigente, desde el gobernador Capriles o el líder Leopoldo López, hasta mi responsabilidad en el municipio Libertador de incentivar la protesta, de convertir en los procesos electorales en una fiesta de lucha y de protesta en la calle. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Que no sea simplemente una elección, que la gente salga a la calle a protestar, porque el problema es que la dirigencia, y ahí yo debo incluir tanto al Partido Socialista Unido de Venezuela como la Mesa de la Unidad Democrática, en muchos casos no sienten y ven los problemas de la gente, y por eso les cuesta comprenderlos. Así es. Ahí sí coincidimos totalmente, porque aquí los objetivos, o sea, aquí todos, hay un gran sector de la población que está pasando una situación bien complicada desde el punto de vista económico, y a veces las discusiones, los mítines, las alocuciones no coinciden con nada, sino en el momento, tú sabes, la efervescencia del momento, el momento de la efervescencia de protesta. El venezolano es muy pasional. El momento de la efervescencia de una campaña electoral, y pareciera que a las cosas le pasaran, bueno, borrón y cuenta nueva. Y mira, la situación es grave. Tienes dos planteamientos por acá. Ana Rodríguez te dice, te apoya, hay que seguir luchando, Carlos Julio, para adelante. Y Luis Prieto dice que si te sientes como un condón o un preservativo de la MUC. Ya para finalizar, porque sabemos que tienes otro compromiso. Yo primero gracias por el apoyo, es lo que me han manifestado mis vecinos y los colegas periodistas. Gracias a la presión de los vecinos de Caracas, gracias a la presión del gremio periodístico que asumió la bandera de mi liberación, porque yo primero que todo no dejé de ser periodista estando en la cárcel. Y con respecto al comentario del condón,
Yo creo que yo salí a la calle con muchos otros, no por el llamado de un partido político, salimos a la calle porque yo no estoy en la calle desde hace 90 días o más de 100 días, no, yo salí a la calle desde hace muchos años cuando era dirigente estudiantil, salgo a la calle todos los días a ejercer mi profesión como periodista, salí a la calle a protestar porque el pueblo está pasando hambre. Es decir, lo que estamos viviendo no es fruto de un llamado de la Mesa de la Unidad Democrática, eso quiero hacer, a pesar de que lo respeto y muchos dirigentes se abocaron también al tema de mi liberación, pero el pueblo en la calle es el protagonista y fue el protagonista de las protestas.